Si estás teniendo dificultades para gestionar conflictos entre equipos o áreas de tu organización, con discusiones en donde cada quien ve solamente su interés particular o de su grupo, hay desbordamiento emocional y las discusiones se asumen a título personal, hay temor de dar noticias incómodas y compartir opiniones divergentes, y el foco siempre está en buscar culpables y no en soluciones, quédate los próximos minutos con nosotros, porque te contaré cómo conducir tus conversaciones difíciles estratégicamente hasta alcanzar acuerdos sostenibles gestionando constructivamente los conflictos. Soy Alfredo Barreto y en los últimos 14 años he sido coach de directores, gerentes y líderes de empresas muy reconocidas. A lo largo de este tiempo he ayudado a mis coaches y a sus equipos a consolidar su liderazgo mediante una gestión constructiva de sus conflictos. Por ejemplo, he visto cómo una directora de una de las empresas más importantes de México y Centroamérica ha consolidado su posición una vez que ha desarrollado la habilidad para manejar sus relaciones transversales con colegas con personalidades muy fuertes y con un jefe con baja paciencia. También he acompañado a un equipo de gerentes de América Latina que en medio de una transición muy compleja han llevado a cabo múltiples conversaciones difíciles y han podido superar sus metas en un 30%, logrando retener a sus equipos de trabajo. ¿Cómo logran estos líderes y equipos consolidar su liderazgo conduciendo conversaciones difíciles, desbloqueando la colaboración, solucionando problemas complejos y alcanzando acuerdos sostenibles? Básicamente han transitado una ruta de 3 etapas y es lo que vamos a ver en este webinar. Primero, han puesto en orden su pensamiento y eso les permite tener enfoque en el problema complejo a resolver. Segundo, han gestionado estratégicamente sus emociones y de esta manera evitan que su energía se pierda en detrimento de una efectiva conducción de la conversación difícil. Y tercero, se han preparado intencionalmente para la acción, estructurando sus argumentos y definiendo su estrategia para convertir las dudas y objeciones en alternativas para profundizar el entendimiento, descubrir opciones creativas y alcanzar acuerdos sostenibles. Antes de mostrarte cómo puedes hacer para lograr afianzar tu liderazgo conduciendo eficazmente las conversaciones difíciles, déjame contarte el proceso que pasé antes de darme cuenta que el método de gestión constructiva de los conflictos era la mejor solución. Desde mis inicios como consultor, me enfoqué en encontrar soluciones efectivas a problemas. Aprendí y enseñé técnicas de ventas y negociación, destacando la importancia de una sólida preparación. No obstante, al intentar aplicar estas técnicas en entornos altamente interdependientes, identifiqué un error común: reducir las interacciones sociales a procesos de ventas y negociación. El problema con esta perspectiva es que el diálogo se convierte en una transacción donde cada parte busca sacar el mejor provecho con astucia y manipulación a expensas de la otra. Al principio, esto puede parecer práctico, pero a largo plazo no elimina la división en la organización, sino que la profundiza y gradualmente crea una cultura de desconfianza mutua. Luego de que las técnicas de negociación y venta no me funcionaron, probé con el ciclo de coordinación de acciones, metodología que se enfoca en sincronizar actividades, normalizando los acuerdos en las relaciones del tipo cliente-proveedor a lo largo de una cadena de valor. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a situaciones complejas en las cuales los problemas tienen múltiples causas y la incertidumbre dificulta prever el impacto de nuestras acciones, este enfoque no es el más adecuado. En tales casos, el proceso de negociación hace que la relación entre el cliente y el proveedor se convierta en una transacción, dividiendo los equipos y profundizando el pensamiento fragmentado. Además, obstaculiza una perspectiva sistémica, interdependiente, con objetivos y conocimientos compartidos. A medida que avanzaba en mi carrera como coach, exploré con diversas metodologías de autores reconocidos, aplicando estas técnicas tanto en procesos de coaching individual como de coaching grupal. Aprendí sobre la importancia que tienen nuestras historias personales en la manera como interpretamos la realidad
y en el impacto que tienen en nuestras emociones. Sin embargo, al dar seguimiento a la aplicación de esta metodología, después de la capacitación, noté lo siguiente. Las técnicas no son aplicadas a la realidad específica del participante. Se proporcionan métodos para la solución de conflictos, pero carecen de herramientas y enfoque para la solución de problemas complejos. Se carece de técnicas dirigidas a desbloquear la colaboración, siendo esto fundamental para el tratamiento de los problemas que involucran interdependencia y alto grado de incertidumbre. Entonces, después de transitar por esta vasta experiencia, me di cuenta que los directores, gerentes y líderes organizacionales no van a lograr resultados excepcionales en medio de estas discusiones incómodas, con grupos que defienden parcelas y buscan culpables y con baja calidad en los acuerdos alcanzados. Y ello no se logrará superar si vemos al conflicto como el problema a resolver, mediante negociaciones transaccionales, con estrategias basadas en la astucia, la manipulación o la imposición, y perdiendo el enfoque del problema complejo que requiere soluciones interdependientes. Al final, lo que se necesita es gestionar constructivamente los conflictos, pues es lo mejor para afianzar el liderazgo, conduciendo eficazmente las conversaciones difíciles, desbloqueando la colaboración con enfoque en la solución de problemas complejos y alcanzando acuerdos sostenibles como socio de negocio. ¿Cómo tú puedes lograr esto? Siguiendo los 3 pasos para gestionar constructivamente los conflictos, de lo que profundizaremos a continuación. Vamos a ver el primero. Muchos consultores recomiendan, para abordar conversaciones difíciles, negociar hasta alcanzar un acuerdo intermedio y hacer uso de la sagacidad para convencer y manipular a la contraparte. La limitación de este camino está en que en ambientes organizacionales en donde hay que resolver problemas complejos con alta interdependencia, no existe una solución previa para convencer al otro, sino que la misma emerge de la interacción de las partes interesadas. La consecuencia de esta práctica está en que las discusiones degeneran en lucha de adversarios que buscan convencerse unos a los otros con posiciones rígidas y con baja capacidad para escuchar las ideas diferentes. Lo que en última instancia ocurre es que se incrementa la fragmentación y la mentalidad de silos. Se esconde información, se culpan unos a otros, se pierde la confianza mutua y se termina con soluciones de baja calidad. Se necesita cambiar la perspectiva, negociar, convencer, por construir y solucionar. Para hacerlo hay que poner en orden nuestro pensamiento. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, entendiendo lo que está sucediendo de manera objetiva, para lo cual es requisito separar los hechos de las interpretaciones y de los sentimientos. En segundo lugar, se debe aclarar un propósito integral, considerando las necesidades de todas las partes. En tercer lugar, definir el problema central que afecta a ambas partes. De esta manera, le pones freno a esos prejuicios personales que nos vuelven ciegos, sordos y tercos. Te preparas para actuar como socio del otro, pues aclaras el propósito integralmente, considerando tu necesidad, la necesidad del otro y la necesidad del sistema. Y te enfocas en solucionar el problema central, identificando el obstáculo a superar. En definitiva, para gestionar constructivamente los conflictos, necesitas poner en orden tu pensamiento a fin de crear condiciones para que emerja la innovación y la mejora continua. El enfoque se centra en resolver problemas y no en resolver conflictos. Tal es el caso de un coachee que necesitaba gestionar una conversación difícil entre el área de mantenimiento y de manufactura en una fábrica. Las peleas y las culpas eran recurrentes y no sabía qué hacer. Cuando puso en orden su pensamiento, identificando el problema central a resolver, cambió su perspectiva. Observó que para abordar efectivamente el problema era necesario que cada área considerara la necesidad de la otra y ambas tomaran en cuenta la necesidad del sistema. De esta manera pudo conducir la conversación hacia la búsqueda de soluciones, logrando superar la lucha entre adversarios. Seguro estarás pensando que esto no va a funcionar porque no puedes quedar bien con todos. Y es cierto, no se puede satisfacer todas las necesidades.
Entonces, de lo que se trata es de conseguir la mejor solución posible para el sistema en su conjunto, considerando la necesidad de cada una de las áreas, y ello solo se puede lograr transformando las peleas en conversaciones creativas. La mayoría de los métodos destinados a abordar conflictos tienden a subestimar la importancia de las emociones en medio de las conversaciones difíciles. Ven los sentimientos como algo que puede tratarse por separado sin apreciar su estrecha relación con la manera como conversamos. Otros sugieren un enfoque simplista, creyendo que el desbordamiento emocional se puede resolver con una única respuesta basada en el control. Sin embargo, este enfoque plantea un problema significativo. Las emociones, al ser energía, no pueden simplemente controlarse, sino que necesitan ser gestionadas en medio del conflicto, no separadas de él. El problema radica en que a menudo se tiende a clasificar las emociones en términos de buenas o malas, en lugar de verlas como un proceso intrínseco a las conversaciones difíciles. Es en el terreno de juego de estas conversaciones donde podemos aprender a utilizar nuestras emociones de manera efectiva a través del descubrimiento, el aprendizaje y la mejora continua. En última instancia, al no considerar las emociones como un proceso gestionable, se nos escapan oportunidades esenciales. Perdemos la capacidad de identificar cuándo mostrar empatía, cuándo ser asertivos y cómo integrar ideas aparentemente irreconciliables. No diferenciamos entornos competitivos de los colaborativos y dejamos de dar respuestas estratégicas en nuestras conversaciones. Lo que nosotros hacemos es gestionar estratégicamente las emociones para que la actuación pueda ejecutarse efectivamente. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, aplicando los pasos dirigidos a comprender cómo opera la conducta emocional en los momentos difíciles, reconociendo las emociones, identificando desde qué percepción emerge y observando qué reacción comportamental se genera. En segundo lugar, definiendo un plan de gestión con acciones en 3 líneas de tiempo. Antes de la conversación, a fin de ejercitar nuevas maneras, durante la conversación, dirigidas a anticipar respuestas ante posibles desbordamientos emocionales, y después de la conversación, a fin de evaluar, aprender y mejorar. De esta manera podrás ir convirtiendo paulatinamente el miedo, la ira y el dolor que se genera en torno a las conversaciones difíciles en una emocionalidad signada por la aspiración y el descubrimiento. En definitiva, gestionar estratégicamente tus emociones te permitirá orientar esa energía a favor de tu estrategia, desbloquear la colaboración gestionando el estado emocional propio y el de los demás, mantener el enfoque en la solución del problema complejo y promover la orientación hacia la construcción de acuerdos sostenibles. Es el caso de un coachee que en medio de una conversación solía sentirse incomprendido y reaccionaba con ira, elevando su tono de voz y adoptando gestos agresivos. Como resultado, la otra persona percibía falta de respeto y respondía de manera igualmente airada. Esto confirmaba la percepción inicial del coachee, creando un círculo vicioso. Sin embargo, cuando el coachee decidió estudiar su comportamiento y cómo operaba su pérdida de control, pudo implementar cambios graduales en ese patrón. Lo que notó fue sorprendente. Al cambiar su propia reacción, transformó por completo el ambiente de la conversación y logró anticiparse a la pérdida de control de los demás. A menudo, muchas personas piensan, pierdo el control en una discusión, pero no puedo cambiar. Es cierto, el cambio no sucede de un día para otro ni con una sola acción. Pero si ves tu transformación como un proceso que puede ser gestionado y mejorado, recuperarás la esperanza de que puedes hacerlo diferente y así obtendrás resultados distintos. En la mayoría de las ocasiones, algunos consultores consideran que prepararse para hablar en una conversación difícil es un ejercicio retórico dirigido a lograr convencer a la contraparte con los mejores argumentos. Pero el uso de la retórica en ambientes colaborativos tiene serias limitaciones, algunas de las cuales son:
enfoque en la victoria en lugar de la solución, creación de una dinámica de lucha de adversarios en la que cada parte trata de desacreditar la posición contraria, falta de apertura y escucha activa, dado que el énfasis se centra en presentar los mejores argumentos, y rigidez en la defensa de los argumentos propios. Lo que en última instancia ocurre cuando usamos la retórica como principal recurso es que entorpece la posibilidad de construir soluciones creativas y sostenibles. Se necesita prepararse para la acción de manera diferente, con un diálogo constructivo y con una estrategia dirigida a desbloquear la colaboración a fin de alcanzar acuerdos sostenibles. ¿Cómo lo hacemos? Estructurando de manera clara los argumentos a fin de facilitar que el otro empatice con tus ideas propias. Diseñando una estrategia dirigida a mantener enfoque en la solución de problemas, en desbloquear la colaboración y en alcanzar acuerdos sostenibles. Estimulando la valentía al abordar los conflictos, que permita conocer a fondo las principales discrepancias. Diseñando alternativas de solución con perspectiva integradora y gestionando las dudas y objeciones de tal manera que se promueva la inteligencia colectiva en medio del respeto y la escucha activa. De esta manera, se logrará que las partes involucradas en la conversación difícil se esfuercen por comprenderse mutuamente, considerar diversas perspectivas y trabajar juntas para encontrar la mejor solución posible. En definitiva, la preparación de una conversación difícil en contextos complejos requiere un enfoque deliberado y planificado centrado en la resolución de problemas subyacentes en lugar de la mera solución de problemas superficiales. Quiero destacar una experiencia en la que ayudé a un líder a desbloquear la colaboración en equipos transversales. Él se enfrentó a un escenario donde, ante problemas complejos que afectan múltiples áreas, los responsables tendían a aislarse en sus equipos especializados y luego regresaban a una reunión con la intención de proteger sus propios intereses y buscar chivos expiatorios. Sin embargo, este líder, al tomar conciencia de esta dinámica disfuncional, ideó una estrategia para transformarla. Hizo que estos equipos transversales reconocieran la importancia de mantener conversaciones constructivas que se alejaran de la búsqueda de culpables y se centraran en encontrar soluciones colaborativas. El impacto de esta transformación fue asombrosa y marcó el comienzo de un círculo virtuoso que se fortaleció con el tiempo. Se suele pensar que estas ideas no funcionan cuando los equipos son muy competitivos. Pero ser competitivo no es el problema. La dificultad se encuentra cuando no somos capaces de distinguir en qué momento estamos en un contexto de competencia o en uno de colaboración. Podemos ser competitivos en ambos contextos, solo que en el primero buscaremos ganarle a un adversario y en el segundo debemos buscar ganarle al problema que tenemos frente a nosotros. Hemos llegado al final de este webinar. Gracias por acompañarnos.